puede enturbar estando todo original tranquilamente. Está enturbado. Están dando hace 6 meses lo vengo cagando a palo, que llevándolo al puerto de milla y le doy arranque. Con el motor original. El motor totalmente original. ¿Cómo anda la banda? Espero que todos anden muy bien. Nos estamos yendo a hacer un video nuevo. Allá vino el buen Pablo a buscarnos. No puede fallar el aire acá. Doctor, no puede fallar el aire acá, que no falle, que hace como 45 grados. Bueno, muchachos, dado que hace un calor, pero de recontra cagar, se voy a dejar acá para que vean el calor que hace. Hace una sensación térmica más o menos como de 40 grados. Vamos a salir y vamos a hacer el video por ustedes porque estamos metiéndole toda la onda para que este auto se lo pueda mostrar. Estamos filmando y estrenando una cámara nueva que todavía no nos sé usar bien, no sé cómo se escuchará tampoco, así que no sé qué tal será todo esto, pero bueno. Y acá estamos con el gran Pablo, que es el chofer y camarógrafo del día de hoy. Se da la oportunidad de mostrarles un auto que quería mostrarles hace rato, que tiene una comunidad increíble acá en Argentina. Pero bueno, vamos a llegar hasta el lugar primero. Le voy a contar un poco más y le voy a mostrar de lo que estamos hablando. No sé cómo encuadrarme completamente con esta cámara, pero bueno, espero estar enfocándome bien. El auto que les vengo a mostrar ahora es un cuadrado que en mi consideración está muy bueno, que ya tuve la oportunidad de filmar con él, pero el viento como que está en este momento, que espero que no esté matando el audio, por favor lo pido, si no va a estar todo traducido acá abajo lo que estoy diciendo. Es un auto, un Gol que tiene muy pocos kilómetros y como todos deseamos creo que tener un turbo en el auto, él tiene el auto original con pocos kilómetros y con turbo, que es algo que espero que los pájaros tampoco me estén matando el audio porque... Así que es un auto que es único directamente para mí y en Argentina hay una fuerza bastante potente con lo que serían los cuadrados. No sé si lo considero yo solo o ustedes también piensan lo mismo, déjenmelo en los comentarios, que eso es lo que me va a servir también para saber si hay fuerza con los cuadrados, porque como ustedes saben en Brasil hay una movida bastante copada de los cuadrados. La cosa que en Argentina estamos mostrando que también hay una movida bastante linda de cuadrados, que este es uno de ellos, de los tantos que hay por Argentina. Incluso yo tengo una Sabero que es GTI, que en Brasil Baidenis armó algunas que están muy buenas, pero en este momento nos vamos a enfocar con el Gol cuadrado y nos van a contar un poco del desarrollo que tiene y vamos a ver si me deja un poquito manejarlo, que eso es algo que también tengo muchas ganas. Es un cuadrado turbo, claramente tiene el motor todo original, nos va a contar un poco él igual, pero tiene todo el motor original, pero tiene turbo nada más, está todo tal cual como viene de fábrica, pero es un turbo, así que podemos llegar a decir que es un cazabobo. Así que vamos a chusmear el auto y vamos a encontrarlo por acá, que por acá estaba, pero tenemos que encontrarlo, así que vamos para allá. Valoren el esfuerzo que estamos haciendo, que lo que acaban de ver ustedes recién que filmamos, no saben el calor que hace, está impresionante, amigo. Decime vos, ¿qué opinas del calorcito? Sí, 40 por lo menos. Es impresionante, muchachos. Es más, vine así con esta remera negra, creo que fue el peor error que hice en este día al menos. La verdad que no les recomiendo que vengan con ropa negra a ningún lado que haya mucho sol. La casaca. Claro, sí, es del team, pero bueno, el tema es que demasiado calor, loco. No se los recomiendo venir con remera negra. La unidad que tiene ahí, que tiene muy pocos kilómetros por cierto, pero bueno, no quiero hablar más yo, vamos a dejarlo que hable él un poco y estoy muy manija por dar una vuelta, eso quiero decirlo antes que arranque a hablar. Hola, soy Juan, soy el dueño del Gol, Golcito verde que están viendo atrás, G1, modelo 94 con 71.400 kilómetros a la fecha.
motor Audi varillero, en el cual, bueno, cuestión en la vida lo tuve que vender para poder independizarme. Bueno, cosas que te va llevando la vida, que tenés que despegar de cosas, y me dolió bastante en su momento, y siempre tuve en la cabeza volver a tener un gol. La idea del proyecto mía era, de un principio, era buscar un buen casco, que esté en muy buen estado, pocos kilómetros, para tener una buena base para después empezar a armar. Empecé buscando turbo kit, encontré un turbo kit de SPA, que viene con un kit de turbo. Para la gente que quiere un auto como el Gol, motor AP, lo quieren hacer turbo y todo eso, ¿vos lo aconsejás? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llevó el desarrollo para llegar a tener a lo que tenés ahora? ¿Forjaste? Fácil no es, no, forjar no forjé. El motor está estándar, este es 1600 centímetros cúbicos, con junta 2,5 en la tapa, para bajar el nivel de compresión un poco, para mandarle presión de turbo. No lo forjé, tomé la decisión de no forjarlo porque el motor está muy sano, 70.000 kilómetros, un AP, tiene muchísima vida. ¿Y cuántos caballos tiene ahora así como está? No está banqueado todavía, no está banqueado. Te puedo dar un estimativo de 150, 160, que es lo que se calcula que tiene. Pero quiero armarlo turbo, un motor AP, 1.6, la Saveiro, por ejemplo. La Saveiro, la tendrías que armar tú. No. Para mí la tendría que armar tú, creo que eso todavía no va a ser, pero no. Prefiero que me cuentes vos y ganar la experiencia de tuya ahí. Es muy divertido, muy picante. Subirte al auto, vos andando con el auto, y es un auto normal, es un Gol estándar con escape. Lo que sí se siente mucho el escape, porque al ser de 2,5 pulgadas todo completo, ya te das cuenta que tiene escape por lo menos. Cuando pasás las 2.500, 3.000 vueltas, ahí empieza la joda, porque abre la wastegate, el turbo empieza a comprimir y ya se descontrola el auto. Ahora está con 500 gramos, un piquito tal vez 600 gramos, o sea, tiene poco. La idea es llevarlo a 800, hay límite porque ya corro riesgos y que la biela salga de luz o que se pinche el pistón o algo. Está carburado, no tenés computadora programable, nada de momento. No tiene nada, vieja escuela. ¿Está en idea de poner una programable o algo? Lo que pasa es el capricho mío. Antes de poner una programable prefiero forjarla. Claro. Y sacarle todo el jugo a carburador. Vos podés sacarle más jugo a esto todavía. No, totalmente, sí. Perfecto. El embrague, bueno, también trabajé todo. O sea, está todo trabajado. Ahora lo que le haría falta al auto para sacarle mucha más potencia, y ahí sí, que sea demenciales, pistón y biela. Eso es a futuro. Perfecto. O sea, ¿Vamos a ver el vano? Dale. El auto me lo armó DLA, ahí en Villa del Parque. Dani, un grande, un crack. De hecho, me costó mucho buscar, estaba buscando mecánico, alguien que entienda, que sepa, o sea, que quiera mi capricho, que entienda mi capricho y que no me diga, no, vamos por acá. Porque había consultado con alguno y me decía, no, tenés que forjarse eso. No, le ponemos una programable, lo armó de inyección, ahí le... Puede enturbar estando todo original tranquilamente. Está enturbado. Está andando hace 6 meses lo vengo cagando a palo, voy a llevarlo al puerto de Villa y le doy arranque. ¿Con el motor original? El motor totalmente original. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Sí, no vayas a hacer cosas que ahora probamos y que nos vengamos a pique. Puede pasar, o sea. Sí, obvio, son fierros. Son fierros, se puede romper, no sabés cuándo el aceite falló, cuándo algo falló, la nafta, el combustible. Tal cual. Yo vengo a rezondarle a los santos por la nafta, porque hoy cargas nafta buena, siempre cargo el Shell y Power, porque es la mejor nafta. Si le pongo nafta en menor octanaje, en una pisada capaz que pincho un pistón. Entonces eso es muy complicado. Un mal combustible puede joder. La temperatura tiene, bueno, el intercooler es un intercooler de Berlingo HDI. ¿Qué necesitaste para vos enturbarlo estando original el auto, por ejemplo? Múltiple de escape, bueno, presurizadora. La admisión se la armé, hay muchos que lo arman sin admisión, o sea, con el filtro Simota. No es necesario. Cambiar la junta de tapa de cilindro. En Brasil, yo estuve hablando, inclusive hablé con ingeniero de SPA en Brasil, para ver cómo lo arman ellos. Y ellos me dijeron que original motor estándar, 400 gramos conjunto original. O sea, yo le podía poner un poquito más chiquito, pero armarlo con la junta original. Pero la idea siempre mía era estándar, tratar de sacarle lo máximo. Entonces, como le tenía que hacer un service a la tapa, el motor nunca se había tocado, los retenes ya estaban para cambiar. Dije, bueno, le hago un service a la tapa, un buen service, le pongo una levita para todo y le cambio la junta. Y le puse una junta de 2,5 multilámina, que eso me bajó bastante la compresión y ayudó bastante a
a que sea más voltero, que sea más picante. Vos lo escuchás y... Que se envuelte más arriba, digamos. ¿O cómo sería? Envuelta rapidísimo. Ahora lo vamos a escuchar y estás así, no puede ser. Sí, está. Y está muy prolijo encima todo también. Sin contar que está muy prolijo. ¿Y cuánto te salió? Ponele... ¿O hiciste los números de cuánto gastaste en esto al día de la fecha? Por ejemplo, que vos me puedas decir 2 millones de pesos, un ejemplo X. Es un ejemplo, sí. No sabes. Yo calculo, estimado, que pueden echar después de esto que me responda. Sí. No, gasté bastante plata. Habré gastado... Bueno, ligamos una vuelta. ¿Qué? Cosas que no tienen precio es esto. Es que vamos a ver lo que me gustan los cuadrados y más en este estado. Creo que yo no anduve con vos en los cuadrados. Me cierra la puerta espectacular. ¿Cerró bien? ¿Cerró bien o no? No lo puedo creer. Sí. La Saveiro no cierra así. ¿Qué es lo raro? Antes que nos maten, no vamos a poner los cinturones porque estamos adentro de un parque y no vamos a pasar ni un tope de velocidad, así que... Pero está muy prolijo adentro, está todo muy en su lugar. Está todo original. No quiero más la Saveiro. Todas las lucecitas, hasta las luces originales amarillas. Sí, tenés todo en su lugar tenés acá. Todo es increíble. Lo único que le falta al auto es la bocina. Zapateo, porque el embrague es on-off. ¿On-off? ¿Qué sería on-off? O sea, desacopla y acopla. Nada más. O sea, al ser de cerámica de 3 pastillas. Mira, mi impresión andando también, que tuvimos menos de media cuadra recién, pero digo, es como un cuadrado más. Tipo, no es que se ve... No es que le noto algo diferente a otro cuadrado. Tranquilamente es un cazabobo, de verdad. Sí. Ya no, bueno, la admisión hecha y todo eso, la turbina no se escucha, está todo completamente silenciado. Pero si vos lo acelerás, ¿se escucha la turbina? Cuando pasa las 3000 vueltas ya empieza a chiflar, abre la wastegate y... Cuando se empieza a pasar de vuelta, digamos. Exactamente. Ahora sí... Ahora le pego una... Sí, dale, tranqui. Hay que bajar esto para que se escuche un poquito. Qué lindo los paneles, todo. Es como que es... Para mí es un sueño tener un cuadrado como este. Y hasta es el sueño del pibe, como dijiste antes. Para mí el sueño del pibe es tener un auto enturbado así y no forjado que sea para cuarto de milla. Yo con este así ya estoy hecho. Porque no es que está armado como vamos a correr a las 5 o las 6, vamos a romper todo. O no sé en qué categoría, ¿no? Pero... Qué lindo, qué cosa más linda. ¿Ves? Estas cosas te sacan sonrisas que no sé cómo decirlo, pero buena sensación. Muy buena. Con tirito y todo, ¿viste? Sí, con tiro y todo. Anda. ¿No freno qué onda? No frena. No. ¿Son originales? Son los originales. Bueno, eso lo cortamos. El tema del freno es algo pendiente que tengo, que lo voy a hacer, que es hacerle todo el caliper disco de Gold Power. Que con eso ya directamente el auto va a frenar. O sea, ahora el auto tiene los frenos originales de fábrica de este modelo que son sólidos y con unas pastillitas que parecen de moto de CG. No, pero lo que anda es terrible. Anda. Es terrible lo que anda. La verdad que, como te digo, me quedé asombrado con lo que anda. Por cómo te empuja y todo. Te da felicidad hasta dar una vuelta. Uy, ese olor me hace acordar al Galvez. ¿Qué olor es? Literal, decilo vos. A caucho. A caucho. Ese olor a caucho me hace acordar al Galvez. Estoy muy viejo yo ya. Ya estoy viejo. Yo antes iba al Galvez. Esto pasaba. No gané nunca, pero este olor era el típico. Y no estamos saliendo de cero. Claro, y no estamos haciendo el cero, tampoco que lo estamos matando. Como bien dijimos al principio del video, esto nada más es dando... Antes que nos echen. Sí, esto... Puede fallar. Puede fallar el Cotusan, pero fallar. igual, literalmente, que me vuelve loco el ruido del turbo cuando estás por explotar. Literalmente ese ruido, el que va al picódromo, Galvez, a Wilde, lo que sea, ese ruido del inicio de que va a salir es la típica adrenalina que uno siente hasta estando afuera. Y este olor que estás sintiendo... El olor que estás sintiendo de las gomas prendida a fuego... Eso es impresionante. No te lo da nadie. Son sensaciones que tener un auto así es pura alegría. Hoy puedo decir que anduve en un cuadrado turbo. Espero que se esté escuchando bien, pero es impresionante
lo que anda, lo que suena y la buena onda que tiene Juan como para mostrarnos el auto, muchachos, literalmente. Vamos a hacer un par de tomitas más ahí. Vástago corto, Corsa y exteriores progresivos. Adelante, atrás. Frenos originales, no hagan eso en casa. 1000 maneras de morir, frenos originales. Un consejo para la gente que quiere armar el auto turbo y que tiene el Gol cuadrado, o tiene cualquier motor AP o cualquier auto original que lo quiere llevar a turbo. Un consejo para esa gente. Que se animen. Que se animen. Siempre se puede. Siempre. Yo creo que de a poquito, o de golpe, o como pueda cada uno, pero se puede. Y es algo recontra divertido. Como decís, hay muchos que se tiran al mar a carburador, que ponen trompetas, que hacen un montón, hay un montón de cosas para hacer. Yo recomiendo el turbo, porque es una genialidad. Bueno, vos ya lo sabés, ya te diste cuenta que es una genialidad. La diferencia, turbo y aspirado, y vas a tener los que son pro aspirado y los que son pro turbo. Yo soy pro turbo toda la vida y para mí es mucho mejor. O sea, la potencia, le sacás muchísima más potencia que aspirado. Quiero agradecer a Dani de LA, que bueno, el 90% lo hizo todo él, el armado. La verdad que es un tipo que labura muy prolijo, a conciencia. También le quiero agradecer a Lauti, un amigo de 4K, estética. Bueno, así el auto, si bien estaba bueno, pero brilla y está en el estado que está gracias a él, al tratamiento que le hizo. Y a mi mujer y a mi hija, que son las dos mujeres que siempre me esperan en casa y me apoyan en esta locura. Hermoso final. Hermoso. Muchas gracias. Gracias a vos, Nico. Te voy a dejar las redes de él acá para que vayan a seguirlo también y quieren mirar más fotos, que no tiene muchas fotos. No tengo muchas fotos, muy familiar, o sea, soy muy familiar, o sea, pero de vez en cuando hago una fotito y si me quieren hacer una consulta, lo que quieran. Reclamamos fotos. Dale. Amigos, con este final y con el bolsito ahí me voy a despedir de este video para no extenderlo tanto. Les agradezco a todos de corazón por estar viendo este video. Espero que se haya escuchado bien y que este video sea de su agrado. Nos estamos viendo en un próximo video. Les voy a dejar mis redes acá y en la descripción para que alguno de ustedes que quiera contactarnos, seguirme, tenga los datos suficientes para poder hacerlo. Así que nos estamos viendo en un próximo video.